push. Push, te dice Porque el hay otro. algunos que dicen push, otros Push, push, claro. otros push. Ya, y que en El lugar sin límites. y que Pepe se enoja bastante con algunas partes del guión. ¿Ah, sí? Sí. Pero curioso, porque es que Pepe es un personaje. Él, O sea, era en realidad. Cambiaba de opinión cada Sí, 25 minutos. súper ideático. Bueno, la Cecilia, ella trabajó con él en uno de los libros de crónica. Ya, claro. ¿Ya? Y ella lo trabajó con él en vida, entonces yo le preguntaba a ella, así como, dice, no, o sea, Era muy perfeccionista, creo. no, y a veces decía, bueno, no saquemos esta crónica, y a la semana siguiente no, pongámosla de nuevo. Ah, ya, Es claro. que podría decirte, oye, mira esta sala, qué hermoso. Y a los 5 minutos dije, Carlos, este lugar, Claro. Yo he cachado que es como la lógica de los escritores que están en permanente duda, que es parte Sí. del proceso también. Ay, que no. Bueno, pero Nosotros también, yo creo. a ellos se les nota más. ¿Tú pudiste venir aquí a la Vine, estuve en la mesa de archivo, que estuvo bien interesante, Ya. y en la mesa del lugar sin límites. Ah, mira. Y ahí me di cuenta que está de moda la abyección. ¿La qué? Abyección. Porque los tres ponentes hablaban sobre la abyección, discurso heteronormativo, travestismo. ¿Qué qué sé yo. abyección? Abyección es como Abyección. como esta contradicción, y todos citaban a la Butler, a la Kristeva, algunos a Freud. qué Ah, sé yo. ya. Ya, pero yo hice una pregunta porque para mí el travestismo en el lugar sin límites es Sarduy. ¿Ya? Y en Sarduy no hay abyección. Todo Ya, lo contrario, sobre todo en el personaje de la Manuela. Tal vez en Pancho Vega, absolutamente, pero no en la Manuela. Pero ¿cómo entienden estos expositores la objeción? ¿Qué es para ellos En la el fondo objeción? es ¿Cómo lo orientan? romper el discurso heteronormativo. Ah, ya. Ya, de hecho, un chico se fue por la onda de la performance, ya, que en el fondo es como aplicar estos términos más nuevos. Ya, claro, claro, claro. Y eso significa, dijiste, Abyección. la palabra convencional, abyección. Como un objeto. Como el objeto. Claro, ¿Y por qué se claro. usa ese término? Mira, te soy bien honesta, yo no he leído tanto a la Cristeva, entonces... ya, Yo lo leí alguna vez en mi vida, pero no entendí nunca. en los poderes de la Porque, perversión claro. aparece lo del objeto. Lo abyecto, pero el abyecto toma otra significación. en el Claro final. que siguen como más esta línea como de romper el discurso heteronormativo. ¿Por qué abyecto? Porque en el fondo el personaje travesti de la Manuela como que Sería lo abyecto. sería el objeto dentro de este... No. Pero interesante porque habría sido quizás, claro, en ese contexto de producción, porque en la actualidad, Claro. el travestismo y todas las otras formas como disidentes de expresión sexual, no diría yo que estén dentro del dominio de la normatividad todavía, Claro, pero o han sea, ganado como un terreno Sí. Claro, distinto. o sea, porque... Y en ese sentido, abyección termina siendo un término. Claro, o sea, y en ese sentido dialogan mucho más, por ejemplo, con los textos de Schulz, que son de los 70, del lugar sin límites, ¿ya? ¿ya? Dialogan mucho más con eso que, por ejemplo, con un Sarduy, un Ben Cifuentes, etc. Pero, Tú sabes que a propósito de lugar sin límites, yo estuve con Donofrio 79 en Madrid ¿ya? y me llevó así súper orgulloso. Bueno, sí, mira, estaba la sala donde estaba el lugar sin límites, la película, Ah, y le había encantado, mira que qué divertido, porque él le se había enoja con encantado. Él le escribe una carta a Roque Antonio Escarpa y en esa carta José Alonso le manifiesta su temor ante esta publicación de Poder Sin Límites y le dice que es una idea que me atrae. Pero es súper interesante esa carta porque uno empieza a pensar de que ese temor proviene del tema que trata el libro, pero después en la segunda lectura, porque en el fondo de los ojos siempre también era como que desplazaba su objeto. Entonces el temor que le causaba era como esa novela también produce un desplazamiento de los ejes de poder, que es súper interesante. Es decir, claro, en un primer nivel el temor tiene que ver con un tema quizá en aquel momento relativamente tabú o privativo, Claro. pero el temor profundo que ella hace ahí para José Alonso tiene que ver precisamente con eso, con la forma en que esta novela abre de alguna forma un surco como mucho más local en el trabajo que había hecho José Alonso anteriormente, por ejemplo, con relación, que es el problema del lugar.
interesante ver eso, como no sé, siempre va desplazando sus objetos y no muchas veces son constitutivos de una expresión ulterior, que no está fijada en el momento que se fija la atención sobre el objeto o el sujeto. Entonces, porque yo he hecho un anécdota, todo es movedizo. Ya, claro. Entonces era un cambio. Yo, desde más me pareció en el lugar no en el obsceno, Claro. donde el mudito es un montón de cosas. Ah, pero claro que sí. Entonces, Es peñalosa, la poesía, esa, una cosa trans, Claro. de pasar para allá, que es lo que hoy día tú ves en el segundo trans. sí, ¿sabes qué, Carlos? Mira, que bueno que esté acá y tengo la oportunidad de conversar, bueno, tan a la rápida después de todo, pero por lo menos conversar un poquito, pero a mí me llama mucho la atención, no sé si a ti, a lo mejor estoy yo equivocado, pero me llama mucho la atención de que hasta el momento todavía no se realiza un ejemplo de una producción audiovisual basada en el mocho, una cosa que es una novela tan absolutamente Y que está tan perdida. y de tantos elementos visuales y que convulgan estos elementos visuales con la modernidad y también con el lenguaje de lo mítico. La medusa, yo la otra vez estaba releyendo la gran novela. Entonces dije, pero qué raro que no haya aparecido. O sea, tiene todos los materiales como para hacer de ella una lectura muy contemporánea. De hecho, es muy raro porque el único que se puso a hacer ficción fue Pelosi. Ya, claro. Y las películas, Carlos, ¿cómo se llama? El espejo, la luna en el espejo. Claro. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Hola Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. La luna en el espejo es la lectura de la Sí, claro. porque yo creo que Esa parte de cuánto para Delfina, ¿o no? Ese es uno de los Claro. libros, sí. 4 para Delfina. No me acuerdo. bueno, pero después, ya la última canción porque ahí conocen a los Sí, justo, claro, hay como ya otra intervención. sí, y la otra continuación dura un poco, porque esa es muy a la pata, ¿no? Ya, claro. Y yo creo que no sea que el cine lograr ¿Vamos a empezar así? ¿O no necesariamente? hace un cine realista, Claro. viendo Carlos, perdona, disculpa, ¿tú vas a mostrar algo en pantalla? sí, ya estamos más o menos organizados con la ¿Francisca? no, ¿cómo se llama? Francisca, claro. Sí. Francisca. No, es otra, la amiga Francisca de nombre Ya. italiano. Piedra. Ah, Purina. Ahí está. Entonces. Es muy sencillo. Ya, y tú ya. Y lo. Pero ella le va a hacer el clic cuando sea el momento. Más para que sea. Ya, perfecto. Ya, entonces. ¿Y sabes Lo las- que vamos a hacer. Entonces te voy a dejar a ti al final, porque la persona que te va a hacer clic se va a sentar al lado tuyo, seguramente. Entonces. ¿Nos corremos? ¿Nos movemos? Sí, Dijo que se iba a sentar por aquí cerca nomás. claro, no, entonces lo que vamos a hacer es ¿Cómo lo tú quieras? siguiente. Yo voy a acercar una silla, la voy a dejar ahí para que Andrés no se tenga que mover. Ah, ya. ¿Ya? Porque lo otro que Pero te vamos voy a a hacer dejar es aquí poner a Andrés al acá. final. ¿Ya? ¿Ya? O podemos poner a Andrés acá. Sí, y es mejor porque así calculamos los tiempos, porque tengo 2 trozos y de repente muestro uno nomás depende de los tiempos en que estén. Ya. Yo tengo mi... Sí, mejor, ¿sabes qué? Mejor Andrés siempre acá para que Listo acá, perfecto, claro. ¿Me paso tu silla, Carlos? Me paso tu silla, claro. Claro, pero el café se Y lo bueno es que de mueve. aquí alcanzo a manipular esto porque tengo una brevísima presentación. Sí, pero es un... En realidad él ocupa es un más corte. el computador que yo. Entonces no. entonces Andrés, quédate. Lo mío es solo, No te preocupes, che. no es más que un clic. Oye, es que yo soy como una visita, yo me siento donde dueña de casa me diga. Yo Sí, yo, claro. No, pero lógico que estés nuevo. Es mejor. Yo tengo la silla pensada en 15, 16 minutos. 17, por ahí. Lo que vas a hablar. Sí. Entonces tenemos tiempo. Yo no sé hasta qué hora ¿Tú será. cuánto tienes? Yo calculé 17, 18 minutos lento. Para lo mío es unos 15 o 20 minutos. ¿no? Ah, ya, sí. Claro. 8 páginas. Sí, muy acotado. Claro. Doble Sí, espacio. exacto. Sí, ya, sí. No, yo no voy a leer No, porque y el voy menos a. porque es letra 14. Estoy medio piqui, entonces mira la grande así. Ah, y no, la yo pongo quedé en 14.
yo lo pongo más grande. Ya. No, en la proyección primera son 7 minutos. Ya. Y ahí voy a comentar sobre eso nomás. Y ahí después tienes la Y después, segunda según los revisión. tiempos y según la conversación, yo creo que va a ser más el O comentario. sea, ayer, por lo menos en la segunda mesa que yo estuve, fue bien conversada, fue bien entretenida. Hola. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, Daniela? ¿Cómo te va? Álvaro, ¿tú crees que yo podría robarte después un minutito? No hay problema. Yo de aquí 10 para la 1. Ya, pero vamos a tratar de terminar 15 entonces. Ya, perfecto. Ya, un millón. O sea, yo creo que sí, entre la muestra de la primera parte, que son 7 minutos, y el comentario puedo hacer 15 también. ¿No? Claro. En general son de 15 a 20, pero yo no creo que me... Ayer lo estuve leyendo un poco rápido y me daba 14. Y dije, no, no, 15 a 20 hacemos 1 hora 20 entre los 4. claro. Y también es Y importante tiene que el participen, el público claro. pregunta, eso es súper importante. Curioso porque siempre se hacen estos paneles con mucha gente diferente. Ya, claro. Y eso hace que uno tenga poquito tiempo. Sí, pues sí. Los foros políticos ya se pasaron, porque tienen como 1 minuto. Hoy sí. Claro. No, y ahí empieza la polémica del que quiere contestar la periodista Pero haciéndole preguntas. ¿qué puedes decir en 1 minuto? Pero es que eso es lo más entretenido que va a pasar con la franja, los que tienen como 2 segundos. Es realmente una broma. Vote por mí. Tiene que aparecer con un cartel. Claro. Claro. Así como con una infografía. Con un cartel con su nombre. Claro. Vote por mí. Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a las cuartas jornadas donosianas. Les agradecemos a todos por estar aquí. Hoy, por si no lo saben, de esto es el cumpleaños de José Donoso. Leí hoy día en la mañana en internet que, que se celebra también hoy día a José Donoso. Así que aquí estamos nosotros convocados para hablar de las últimas investigaciones. Aquí tenemos proyecto Fondesit, documental de José Donoso. Así que es una mesa muy interesante porque es lo último que se está conversando sobre él. Después de esta mesa los invitamos a participar también de la Feria de Libros y ver la exposición visual del escritor Juan José Richards, que estuvo ayer aquí con nosotros y bueno, que está muy interesante también su exposición. Así que sin más preámbulos los dejo con Rodrigo Rojas, académico de la UDP. Por favor, un aplauso. Hola, buenos días. Esta mesa está destinada a discutir a José Donoso y los otros. Tenemos como participantes a Carlos Flores, a Daniela Buxdorf y a Andrés Ferrada. Vamos a distribuir los tiempos de manera rigurosa, porque tenemos también una muestra visual, digamos, al final, que es parte de la presentación de Carlos Flores. Entonces, no queremos cortarle tiempo a él, ni tampoco a ustedes, porque seguramente a esa hora van a estar con hambre. Y el hambre no perdona, parece. Comenzaremos con Daniela Buxdorf. Ella trae una ponencia titulada Reflejos velados, la relación especular entre José Donoso y Mauricio Baqués. Ella es profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Universidad Finisterra. Estudió un magíster en literatura comparada en la Universidad Adolfo Ibáñez y luego otro en Hispanoamericana en la Universidad Católica. Y ha publicado diversos artículos. Algunos de ellos son Enfermedad y desplazamiento, una lectura postcolonial de la Edad de Hierro, de Coetzee, y Mi hermano, de Jamaica Kincaid. Y también la reescritura como respuesta literaria en la revista La Palabra, Colombia. Dejo con ustedes a Daniela Buxdorf. Muchas gracias, Rodrigo. Cecilia, muchas gracias a todos por la invitación, por su presencia. Voy a comenzar con mi lectura llamada, tal como dijo Rodrigo, Reflejos velados, la relación especular entre José Donoso y Mauricio Baqués. Vuelvo allá donde tú y yo nacimos para ajustar las cuentas con la vida,
Así recuerda Mauricio Baqués la despedida de su amigo José Donoso antes de regresar a Chile desde España, el último verano que compartieron juntos en Calaceite a comienzos de la década de los 80. Mucho más que un caluroso verano y un país de procedencia es lo que compartieron José Donoso y Mauricio Baqués. Así lo indica María Pilar en su libro de memorias Los de entonces. Abro comillas. En Calaceite, como en la vida, Mauricio, tan importante, el amigo del alma y de todas las contradicciones, amigo de Pepe en un nivel de par y también de hijo por el peso de los 14 años que los separaban. Mauricio, ser arbitrario, talentoso, tan difícil a veces, convulsionado, tan querido, amigo mío como ningún otro en mi presente. Para mi hija, el tío Mauricio, el tío platónico que no necesita aclaración. Hasta los perros lo reconocen como amo escogido. Cierro cita. Esta amistad tan cercana se exhibe en la novela que José Donoso dedica a Baqués, El jardín de al lado, con una breve cita de las memorias de Adriano, perteneciente a la novela de Marguerite Yourcenar, que ambos conocían y admiraban. Abro comillas. Un instante todavía, miremos juntos las orillas familiares. Cierro comillas. Me gusta pensar esas orillas familiares como una alusión a la patria compartida, aquella donde tú y yo nacimos, como Donoso le dice a Baqués. Mauricio Baqués, por su parte, responde dedicando su siguiente novela, Ella o el sueño de nadie, a María Pilar y José Donoso, acompañada recíprocamente con la misma cita de Yourcenar, la que Pablo Catalán ha simbolizado como, abro comillas, una suerte de despedida entre los autores que juntos contemplan las costas familiares del país en el que se encuentran al momento de la enunciación. Cierro comillas. En una entrevista de la revista América, Carlos Tapia le pregunta a Donoso por qué le dedica a Baqués El jardín del lado, a lo que Donoso le responde, abro comillas, quiero realmente muchísimo a Mauricio Baqués. Resulta que yo vivía en un pueblo que se llama Calaceite. Mauricio compró una casa frente a la mía. Entonces Calaceite era las orillas familiares. El jardín de al lado fue el libro que yo escribí justo antes de mi partida. Esta dedicatoria es una despedida de Europa. Mauricio se quedaba y se quedaba para siempre. Yo me venía y probablemente me venía para siempre. Añado que Baqués fue, además de un gran amigo de la familia de Donoso, el padrino de la pequeña Pilar, hecho que manifiesta de manera clara la estrecha amistad que unía a ambos escritores. Un último elemento que me gustaría agregar antes de entrar de lleno en este análisis es aquella anécdota que Arturo Fontaine recuerda le contó a Alfredo Bryce Echenique y que posteriormente publica en El Mercurio y que llamó muchísimo mi atención. El arquitecto catalán Ricardo Bofill le prestaba a su amigo Mauricio Baqués todos los veranos su casa de Barcelona, con servidumbre y despensas abiertas. ¿Por qué menciono esta anécdota? Pues dada la profunda amistad y el exilio compartido por Donoso y Baqués, me gusta pensar que la situación central del jardín del lado, el matrimonio de Julio y Gloria, los protagonistas pasan el verano en el departamento de Madrid que les presta a despensa abierta su amigo pintor Pancho Salvatierra. Y esto puede provenir del préstamo en idénticas condiciones que hace el arquitecto a su amigo Mauricio Baqués. Este intercambio de citas, dedicatorias y anécdotas nos puede llevar a un espectro más amplio en la relación de Donoso y Baqués. Me refiero a espectro en cuanto a horizonte literario, como también una presencia espectral o fantasmagórica del uno en la producción literaria del otro. Es así como al leer la producción literaria de Mauricio Baqués aparecen constantemente las marcas características de la novelística donosiana, las que operan tanto como puntos de convergencia y divergencia al vincular la producción novelística de ambos escritores. A continuación estableceré puentes intertextuales entre la obra de Donoso y Baqués, entendiendo la intertextualidad como la plantea Kristeva, un mosaico de citas, compuesto no solo por dedicatorias, sino también por temáticas y recursos narrativos. Un primer aspecto que estos escritores comparten es el diálogo transatlántico, el que materializan desde Europa, donde estos autores escriben sobre Chile desde un exilio voluntario. Ambos autores escriben sobre el país que dejaron atrás, dando cabida a la novela de la ausencia, en la que se repliegan el lenguaje vernáculo y los mitos de una tierra de la que no se sienten parte. Autores que escriben sobre su país, pero lejos de este. Donoso y Baqués sienten una incapacidad de vivir y escribir en su tierra natal, pero al abandonarlo padecen una suerte de fijación por la nación dejada atrás.
Este conflicto es personalizado por sus protagonistas. Julio Méndez, del Jardín del Lado, si bien quiere erigirse como el gran exponente de la literatura nacional en España, también siente el deseo de escapar de los fantasmas que lo atan a Chile, pero es incapaz de renunciar a los lazos que lo mantienen unido a su tierra natal, manifestados en la casa de la calle Roma. Asimismo, enfrente a un hombre armado, encontramos a un joven, Juan de Barney, quien añora el reencuentro con la Quinta de Perrier, espacio que representa su origen y pertenencia, parte fundamental de su vida, su propio paraíso perdido. Donoso problematiza esta distancia y añoranza, la que él denomina la novela de la ausencia, abro comillas. Escribimos obsesivamente sobre nuestros lugares de procedencia, como si sustituyéramos mapas imaginarios de nuestros países, dentro de los cuales podemos vivir sin sentimientos de culpa por nuestros verdaderos países, donde no es posible vivir. Los detalles del pasado, transformados en un presente imaginario, inundan la mente y cubren las páginas. Cierro comillas. Mientras Donoso manifiesta un claro vínculo con Chile, Baqués, quien también construye sus novelas teniendo su país natal como referencia, se reconoce como un fugitivo sin origen. Abro comillas. Yo soy también chileno, entre otras cosas. Por nacimiento soy francés, pero ninguna de estas nacionalidades me sienta bien. No me gustan las definiciones, y lo indefinido es necesario para lograr algún grado de universalidad, y la literatura es un oficio de fugitivos. Cierro comillas. Sin embargo, es evidente la casi opuesta forma en que Donoso y Baqués exponen la variable del diálogo transatlántico. Si bien ambos escritores problematizan sobre la distancia de la patria, los orígenes y la casa materna, también utilizan el recurso del lenguaje vernáculo, característica esencial de la novela de la ausencia, diversificándolo en su uso. Mientras que para Julio y Gloria, protagonistas del Jardín del Lado, el español de Chile, les genera conflicto y extrañamiento, el habla vernácula aparece como algo natural y propio en la Quinta de Perrier, enfrente a un hombre armado, donde se mezcla tanto este tipo de habla como palabras en francés sin distinción alguna. Las máscaras y artificios son también una característica transversal, tanto en la narrativa donosiana como en las novelas de Baqués. Podemos ver una clara correspondencia entre La Marquesa salió a las 5, juego teatral que interpretan los primos Ventura en Casa de Campo, y El juego de la musaraña, en el que los personajes de frente a un hombre armado impostan falsas identidades. A esta similitud se le puede sumar la descripción de Marulanda y la Quinta de Perrier, grandes construcciones en las que el jardín juega un rol preponderante. El artificio se exhibe como un juego en el que los personajes juegan a ser otros, y estas representaciones parecieran trascender al espacio lúdico, ampliando sus límites para difuminarse en el entramado de los textos, efecto explícito en ambas novelas. Los narradores, por su parte, se enmascaran, tal como el paródico narrador de Casa de Campo, que se atribuye la autoría de la novela, interpela al lector e interrumpe el relato para incorporar sus propias opiniones sobre los personajes. El narrador de Ella o el sueño de nadie interviene en el relato e informa al lector sobre su interlocutor, un individuo no identificado con el que toma café desde el atardecer al anochecer. A diferencia del primero, este narrador se desenmascara. Al finalizar la novela nos revela su identidad. Es Marcio, el amor no correspondido de Julián. Este reverso es compartido por la voz narrativa del Jardín del Lado, que resulta ser Gloria, la mujer de Julio Méndez, quien ha impostado durante toda la novela la máscara de su marido. Este desenmascaramiento revela en ambos casos que la narración ha estado a cargo del débil, del perdedor, del antihéroe, que se convierte en un fabulador para lograr ejercer la palabra. La ausencia de estructuras rígidas y cronológicas, así como la presencia de diversas y contradictorias voces narrativas, resultan un denominador común en la producción literaria de ambos escritores. Tal como podemos apreciar en El obsceno pájaro de la noche y El lugar sin límites, la narración se despliega a través de diversas voces y tiempos. Asimismo, en Epifanía de una sombra, la voz del narrador se complementa al incorporar voces en primera y segunda persona, técnica también recurrente en Frente a un hombre armado y paréntesis, novela en que las voces de Roger, Renata, Isabel y Bruno se funden constantemente, generando una nebulosa para el lector.
La narración fragmentada, el descentramiento del narrador y la polifonía narrativa son asimismo puntos de convergencia en la producción novelística de ambos escritores. Un último aspecto, tal vez uno de los más significantes en la producción literaria de estos autores, son las relaciones de poder, generalmente personificadas entre patrones y sirvientes. Este vínculo lo analizaremos desde novelas emblemáticas de estos escritores: El obsceno pájaro de la noche, de Donoso, y Frente a un hombre armado, de Vaqués. En estas relaciones de poder se sintetiza la relación especular planteada inicialmente. Donoso lo presenta a través de la noción del reverso de poder y Vaqués desde la metáfora de la cacería. En estas relaciones de patrón y sirviente, personificadas por Jerónimo de Azcoitía y Humberto Peñalosa en El obsceno pájaro, y Juan de Barney y Alexander en Frente a un hombre armado, podemos identificar el desplazamiento del poder que deja de lado las brechas sociales y da paso a relaciones dinámicas de codependencia. Jerónimo necesita la mirada envidiosa de Humberto, la que le confiere el vigor necesario en el prostíbulo, de la manera en que Alexander, el sirviente de Juan, se exhibe frente a su patrón, quien a través de la mirada logra un éxtasis total. Ambos patrones claudican al poder frente a sus sirvientes, siendo Humberto y Alexander quienes a través de la ostentación del poder confieren placer a sus patrones. Son estas presencias, marcas o huellas de un autor en la obra del otro las que nos hacen posible vislumbrar esta relación, no solo de amistad, sino también literaria entre Donoso y Vaqués. Así como identificamos convergencias, existen también divergencias, siendo tal vez la divergencia más significativa la forma discursiva en que estos escritores manifiestan las relaciones homoeróticas entre sus personajes. Mientras Donoso las expone de manera camuflada o enmascarada, tal como el caso de la atracción que experimenta Julio Méndez por el joven Villú en El jardín de al lado, o la atracción disfrazada de rabia que siente Pancho por la Manuela en El lugar sin límites, Vaqués las exhibe de manera explícita y gráfica. La relación sexual entre Marcio y Julián en Ella o el sueño de nadie, la concreción del acto sexual entre Juan y Alexander en Frente a un hombre armado, y la violación de Octavio por parte de sus primos, o el trío sexual entre Santiago y Andrés y otra mujer en Epifanía de una sombra, son exhibidas como si fueran números circenses. Vaqués opera entonces como un reflejo aumentado del espectro homoerótico en la novelística donosiana, mientras que éste se articularía precisamente como un reflejo reducido de las novelas de Vaqués. Así, Donoso cifra el deseo homoerótico, en tanto Vaqués lo exhibe desde la relación sexual sin velos ni artificios. Ahora bien, para finalizar, me gustaría exponer cómo esta relación especular trasciende el espectro literario y se articula también en la esfera personal, aquella con la que comenzamos este recorrido, exactamente de la misma manera como una suerte de reflejo velado y aumentado, tal como lo indica Jorge Edwards, amigo de Donoso y de Vaqués. Abro comillas. Frente a la austeridad donosiana, a su mueca de duda, a su conciencia de los límites, Mauricio Vaqués representaba el sentido de la alegría, la euforia contagiosa, una risa que estallaba y que se desgranaba escaleras abajo, por gradas de piedra redondeadas, a lo largo de los inviernos interminables. Cierro la cita. Podemos ver cómo ambos escritores exhiben el vínculo que los une a través de las novelas que se dedican, cuyas dedicatorias, al ser publicadas, presentan de manera oficial la existencia de este lazo personal y literario, que me gustaría entender tal vez como un complemento perfecto o un círculo virtuoso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Hacia el final de la mesa podemos abrir una oportunidad para preguntas. Ahora viene Andrés Ferrada, con su exposición La dimensión acústica del paisaje en las crónicas de Andrés Donoso. Andrés comenzó su carrera académica como profesor de inglés, se tituló en la Universidad Católica de Valparaíso. Luego, con una beca Fulbright, se fue a la Universidad de California, la California State, en la ciudad de Fullerton.
donde hizo una tesis de magíster centrado en Hawthorne y en Henry James. Y luego continuó en la Universidad de Chile, donde terminó un doctorado bajo la guía de Leonidas Morales. Y en esa ocasión comenzó a centrarse en la obra de José Donoso. Actualmente es académico de la Universidad de Playa Ancha. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Y antes de ir a mi presentación, yo quisiera continuar con los agradecimientos. En primer lugar, agradezco a las personas que conforman la comisión que año a año organiza estas jornadas, en este caso las cuartas jornadas donosianas. Y en ese sentido, el agradecimiento en particular se dirige a Cecilia García Huidobro por el trabajo que realiza. Y también agradezco la gentil y cálida y cariñosa invitación que me extendiera en algún momento Francisca, ¿sí? Entonces, habiendo dicho eso, comparto con ustedes esta presentación. Nuevamente, antes de ir a la presentación en sí, quisiera entregar un breve contexto del momento que suscita esta presentación que voy a compartir con ustedes. Y ese momento tiene que ver con un momento, con una etapa en la investigación que se realiza en vínculo con un proyecto Fondesit en el que trabajo actualmente. Es un proyecto Fondesit de investigación en el contexto de un Fondesit de iniciación, en el que explora precisamente una producción literaria importantísima, me parece, de José Donoso, y que se concentra en sus crónicas principalmente urbanas. El nombre de este proyecto es precisamente Las crónicas de José Donoso y la enunciación de la ciudad a través de un paisaje urbano. Y a través de la realización de este proyecto se han realizado una serie de artículos y de investigaciones, y lo que comparto hoy con ustedes es parte de un artículo que en la actualidad se encuentra en proceso de evaluación. Quisiera también establecer y compartir con ustedes cuáles han sido las fuentes primarias para llevar a cabo esta investigación. Y las fuentes primarias tienen que ver, en primer lugar, con un texto cuyo título es José Donoso, Diarios, Ensayos y Crónicas, que recopila una serie de escritos referenciales del autor. Esta recopilación la realiza la investigadora y profesora Patricia Rubio. Y otros dos textos fundamentales para el espacio y el periodo en que se focaliza esta investigación son dos textos que ha editado Cecilia García Huidobro. Tú estabas ausente, Cecilia, cuando yo agradecía sobre cuando expresaba mi agradecimiento a las personas que organizan esta jornada, y en este caso nuevamente van mis segundos agradecimientos a ti por el riguroso trabajo que me ha permitido a mí llevar a cabo esta investigación, porque son dos compilaciones, son pivotes, son fundamentales. Bueno, una de ellas reúne crónicas que José Donoso escribe principalmente durante la década del 60 y que publica principalmente en la revista Ercilla, y este trabajo se llama El escribidor intruso, editado por García Huidobro, y otro trabajo que se concentra, diría yo, fundamentalmente en crónicas que Donoso publica en la década del 80, se llama Artículos de incierta necesidad. Y a estos trabajos primarios tengo que incluir y tengo que añadir también otras fuentes bibliográficas que se encuentran en la biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton y que han sido fundamentales también para llevar a cabo esta investigación. Por lo tanto, habiendo dicho eso y habiendo introducido el contexto de este texto que compartiré con ustedes, procedo a dar lectura a parte de este artículo. El título de esta presentación lleva el mismo título del artículo que elaboré y se llama A la escucha de un paisaje acústico en las crónicas de José Donoso.
La figuración del régimen acústico en las crónicas de José Donoso remite, siguiendo la imagen derivativa del eco, a un paisaje urbano que ha desaparecido o cuya existencia se ciñe a un porvenir y a la escucha deseosa del cronista. Los sonidos despiertan, en otras palabras, un anhelo por hitos que han sido anulados o degradados, cito, por una oligarquía contemporánea. Acá la cita proviene de una de las crónicas de José Donoso. A diferencia de los recorridos oculares o táctiles, el sondeo de la ciudad de Santiago se amplifica más allá de los estímulos o contingencias físicas. Siguiendo esta ruta, la experiencia acústica sobrepasa su impronta sensible en la trama espacio-temporal y deja entrever o entreescuchar una música ausente. Esta composición, metáfora de un mito poético, que la ciudad de Santiago aún no consolida, de acuerdo a José Donoso, deviene contrapartida de un espacio urbano que la subjetividad del autor traduce como un paisaje silente y homogéneo. En el ensayo A la escucha, el filósofo francés Jean-Luc Nancy problematiza los enlaces entre la visión y la escucha. El acento migra de la relación sinestésica entre estas dimensiones hacia el estupor que la escucha efectúa en el sujeto. Al respecto, Jean-Luc Nancy señala lo siguiente: estar a la escucha será siempre estar tendido hacia o en un acceso al sí mismo. Deberíamos decir, de un modo patológico, un acceso de sí. El sentido sonoro no será ante todo y en cada oportunidad una crisis de sí. Lo que interesa sobresaltar aquí es la imagen de una ciudad que gradualmente pierde la capacidad de articularse a través de su propia voz. Desde este preámbulo esbozaremos a continuación un enfoque al concepto de paisaje. En este caso, el paisaje urbano. El teórico español Javier Maderuelo indica lo siguiente. Señala de que, de la misma manera que el paisaje no es la naturaleza ni el territorio, el paisaje urbano no es la ciudad ni alguno de sus enclaves significativos, sino la imagen que de ella se destila, bien sea esta individual o colectiva. La figuración de la ciudad en el espacio literario de las crónicas advierte, por lo tanto, un diseño paisajista afín con una poética donosiana que confía constantemente en la innovación de la palabra. Un paisaje inventariado. Resulta curioso constatar cómo una crónica centrada en Santiago se desenvuelve en tándem, es decir, en sincronía, con el imaginario musical bonaerense. En efecto, en Voz e Inventario, crónica publicada en 1983, las alusiones a tangos, poemas y milongas generan una atmósfera sonora que permite imaginar casi simultáneamente ambas capitales y escuchar sus registros urbanos, como si se tratase de dos composiciones que impactan el oído con efectos muy distintos en cada caso. Donoso recuerda sus impresiones en el recital de Susana Rinaldi en el Teatro Odeón, que culminó, cito, con gracias a la vida de Violeta Parra y una ovación enloquecida que casi se transformó en un acto político. Como sucede con las crónicas del autor, un registro lleva a otro, una cadencia es signo de otras por venir. Así, el residuo acústico más notable para Donoso no es necesariamente la nota de protesta política encarnada en las canciones. Este clamor tiene larga data en la historia urbana bonaerense y su tradición es anterior a la crisis que vivía en aquellos años Argentina. Lo que esta protesta deja escuchar es una literatura urbana en torno al mito poético de la ciudad de Buenos Aires y, cito, a un idioma referido a actitudes populares. Destacamos estos elementos de la composición urbana argentina como índices con los que José Donoso lleva a cabo su crítica de la ciudad de Santiago en la década del 80. Voz e Inventario articula un paisaje acústico a partir de dos subtextos. Primero, la estadía en Buenos Aires y el concierto de Rinaldi, y segundo, la lectura de Inventario de una arquitectura anónima, de los arquitectos Cristian Bosa y Hernán Duval. Desde estas zonas, la escritura perfila un paisaje a través de la metaforización del sonido. El inventario es, de acuerdo a Donoso, cito, un recorrido arquitectónico por todos esos barrios santiaguinos que podrían haber configurado nuestro, entre comillas, sur. El otro, el sur de Borges,
El sur de los arrabales abre un imaginario desde el cual los viejos barrios del poniente aparecen desprovistos de música y poesía. Destacamos que la atención del cronista se desliza desde un régimen de representación visual del paisaje que el inventario registra en fotografías de cités, pensiones e iglesias abandonadas, a uno que sobresale con una serie de alusiones acústicas. Si inicialmente los barrios del poniente se dejan ver en una instancia posterior, ensordecidos por la falta de un mito poético, estos espacios generan una escucha atenta a las variaciones musicales entre nuestro poniente y el sur trasandino. Por medio de este giro advertimos una ruta comparada desde la cual el cronista ve y escucha el paisaje santiaguino a contraluz de otras ciudades y literaturas. Se sugiere así un paisaje que responde al orden ocular no solo en las páginas del inventario, sino también en las de la crónica, espacio escritural que levanta un segundo paisaje a medida que el libro despierta imágenes alojadas en la subjetividad del cronista. Leemos: abandonados o casi, los cités y las pensiones y las esquinas y las iglesias parecen justamente anónimas porque no generaron una conciencia de sí, ni un idioma, ni una música, ni una poesía. Esta nueva representación paisajista privilegia, sin desprenderse de la impronta ocular, la figuración de los sonidos. De este modo, la relación acústica de Donoso con Santiago, más que articular un espacio otocéntrico, es decir, centrado en las propiedades acústicas, que sería monótono, instancia un paisaje sinestésico. En lugar del vuelco decisivo de un régimen perceptual a otro, o de un giro antiocular, las crónicas acentúan un relieve acústico en una cartografía dominada no solo por registros, sino también por normatividades visuales. Así, la imagen que representa la apertura de lo acústico como material literario en la construcción paisajista no sería la de un giro, al menos no uno radical y sin vuelta atrás. Sería más bien el énfasis, aquello que aparece desde un interior. Esta imagen remite a dos significados complementarios en el desarrollo de nuestras ideas. Primero, los sonidos se vuelven audibles desde un territorio impropio, desde una configuración perceptual regida por una visibilidad en los géneros gráficos literarios y soportes escriturales asociados a la representación de la ciudad y los sujetos urbanos. El surgimiento de lo acústico revela entonces, además de un decurso epistémico, una intención táctica que desplaza la estrategia visual, resignificándola en contacto con lo aural. Segundo, lo acústico no ocurre solo como un evento supeditado a la materialidad de la urbe, sino que incurre en la subjetividad del autor, habitando la interioridad del habla donosiana. Observamos además el cuerpo reverberante del sujeto, cámara de resonancia que, en efecto, traduce los sonidos en un tono diferente al estrictamente acústico. Así ocurre cuando el autor reconoce que, cito, ver este libro justo después de Buenos Aires y encontrar que se llama inventario hace pensar. Los lugares no sirven más que para inventariarlos cuando de allí no ha nacido una literatura, una música de alto rango, estima Donoso. El paisaje urbano en voz e inventario emerge a través de un tránsito en el que la ciudad se advierte visible y acústicamente, para luego volcarse a otras variantes de expresión. Sin duda, el paisaje físico se manifiesta en breves catálogos que presentan las imágenes del inventario. Cito, conventillos, cités, modestas casas en barrios olvidados que la juventud no conoce, portales de Avenida Mata, construcciones Art Deco y Art Nouveau. Pero este paisaje objetual, adscrito a un diseño fotográfico legible según los códigos que ofrece un libro impreso, experimenta una alteración cuando la secuencia de imágenes se subjetiviza en la memoria del cronista. Después de nombrar los hitos urbanos, surge una interpretación emotiva y provisional fuera del campo ocular. La crónica se aparta así de las grafías que imponen una composición visible y tangible de la ciudad. El paisaje santiaguino parece encontrarse a la deriva o en suspensión y sujeto al ensayo que significa consolidar primero una voz para el escritor y luego un idioma literario para la ciudad. Paisajear Santiago desde la escucha implica así volver a una reflexión ubicua, la relación del autor con la escritura.
Una de las motivaciones que le hacen volver a Chile es relevante. Donoso expresa lo siguiente: quería de nuevo, como en el comienzo de mi carrera de escritor, escribir en el mismo idioma en que vivía. Quería vivir y escribir en la misma clave de mi castellano. Los barrios bajos de Santiago. Cuando el cronista se ve contrariado por una descarga acústica que, en lugar de ofrecer vigorosos sonidos para la articulación de un idioma literario, le devuelve ecos entrecomillados de un lenguaje popular, decide recorrer los barrios bajos de Santiago. Cabe notar que estos barrios no son bajos debido a una marginalidad social, aun cuando en el presente se describan como una, cito, especie de isla en otro tiempo opulenta que se va deteriorando tranquilamente en el centro de Santiago. Son bajos en virtud de representar un área fundacional en el siglo XIX y desde la cual el centro de la ciudad se fue extendiendo hasta llegar a las zonas altas, próximas a la cordillera. Estos barrios están asociados, además, cito, a la gran burguesía y la clase media que vivían en 18 y Ejército y Avenida España y República, que asistía a los paseos de la Plaza Brasil porque en sus alrededores tenían sus casas de galerías. En la crónica Los barrios bajos de Santiago, el paisaje emerge, al igual que en Voz e Inventario, bajo la confluencia de regímenes perceptuales, locomotores, visuales y acústicos. Es posible apreciar también una triangulación de estas formas sensibles que, en principio, tienden a fusionarse sinestésicamente, sin que ninguna ignore a las otras. Bajo este signo, la enunciación de la crónica en José Donoso se desprende gradualmente del paisaje visible y se centra, diríamos, en su repercusión visual. Reiteramos que este modo visible no desaparece. Se desplaza más bien hacia una región ensombrecida desde la cual continúa aportando vívidas imágenes que se conectan con las acústicas. La alternancia de los regímenes perceptuales sugiere así, como explica acertadamente el musicólogo Peter Sendy, cito, una sobrepuja infinita, pero siempre orientada hacia el horizonte del recogimiento. El ojo y el oído se relevan uno a otro en vista de la unidad que se espera alcanzar. En las crónicas inspiradas en los barrios bajos, en cambio, los sonidos se perciben desde una perspectiva más bien panorámica y abierta en el centro de Santiago y siguen su curso hasta reverberar en los barrios con un signo e intensidad diferentes. Los sonidos contingentes, sujetos a prácticas y subjetividades contemporáneas, dan paso a un repertorio acústico extemporáneo. El habla deshuesada en los espacios públicos cede protagonismo y, por medio de una éfrasis o de una representación que recrea el ambiente sonoro en la memoria del cronista, se representan las conversaciones, susurros y melodías que animaron el espacio íntimo de la habitación de una encamada. Donoso recuerda que una de sus tías, la tía Clarisa, compró, cito, una radio Telefunken negra y le regaló otra igual a mis padres. A los pocos días tuvimos que cambiar la nuestra por la suya, porque dijo, la de ustedes tiene piezas más lindas que la mía, como si se tratara de cajitas de música. La habitación, la calle y el barrio participan de un entramado paisajista donde dejan de subordinarse espacial o arquitectónicamente. Dialogan a partir de una lengua franca, la acústica, y a través de la cual apreciamos la visualidad o la carga connotativa de cada uno de estos hitos, los cuales comportan alusiones e imágenes aurales en una suerte de increscendo musical. Al enunciar la crónica desde la casa y la habitación, Donoso recuerda a un visitante de la encamada, Luis Arrieta, cito, en cuya casa ella estuvo cuando por primera vez se ejecutó la música de Wagner en Chile, y hablaban de otros tiempos, como hago yo ahora, y de óperas, y de transatlánticos, y de gente desaparecida. Protagoniza esta crónica una enunciación marcada por el tono de pérdida. La Segunda Guerra Mundial, junto con la vejez de la tía, señala locuazmente la retirada de un mundo que antaño prodigara certeza y estabilidad. Cito, cuando sonaban esas voces terribles, anunciando por la radio el inminente conflicto bélico, ella cambiaba la estación, buscaba sin encontrar las melodías que a ella le gustaban, entre otras la Lonette de Portici, Dinora, Chiribirín, el Carnaval de Venecia. El cronista
por su parte, también cambia de estación. Cuando sus andares por el barrio de Providencia o el centro de Santiago le hacen sentir que la ciudad se convierte en un inventario carente de mito poético, opta, cito, por el trabajo de ir como en un peregrinaje a otra ciudad que encierra el pasado, el barrio bajo. Sin embargo, y al igual que su tía encamada, en esta sección antigua de la ciudad tampoco encuentra las melodías que desearía escuchar. Con la alusión a la Petite Madeleine prusiana, en los barrios bajos de Santiago, estos registros metaforizan el deseo de volver a escuchar un tiempo perdido, de reencontrar el mundo estático del tiempo de mi niñez. Finalmente, después del recuerdo, a través de una escucha que busca ávida imágenes acústicas, permanece en el tímpano literario de José Donoso el eco de una desaparición. Y a continuación señalo acá algunas de las fuentes bibliográficas que he utilizado para la elaboración de este artículo. Quizás son las principales. Le agradezco que hayamos compartido este momento. Para mí fue muy, muy importante, y en particular, y con esto cierro, el hecho de haber quizás establecido una fisura que va desde lo visible hacia lo acústico para la comprensión de la representación o la enunciación de la ciudad en las crónicas de José Donoso. Muchas gracias. Muy bien, a continuación vamos a escuchar a Carlos Flores con su exposición Nada se pierde, todo se transforma. Carlos Flores llegó al cine después de haber estudiado algunos años de medicina veterinaria. Estudió cine y teatro en la Universidad Católica. Sus primeros documentales son Nutuallín Mapu y Descomedidos y Chascones. Este último es un documental sobre la juventud durante el UP, que por mala suerte iba a ser estrenado el mismo 11 de septiembre del 73. Así que naturalmente no llegó ese día a la pantalla. El año 76 realiza un documental, lleva por nombre Pepe Donoso, y fue un documental que recibió bastante aclamación crítica. Y como dice su nombre, es un testimonio sobre el escritor chileno que nos convoca. A principios de los 80 emprende el rodaje de su película más importante, el Charles Bronson chileno, que es un documental construido en torno a esta manía chilena de imitar, de encontrar el parecido a. El año 88 participa en el equipo que realiza La Franja Política del No, y en la década de los 90 realiza una serie de documentales enfocados en autores nacionales. Entre estos podemos encontrar a Gonzalo Rojas, Humberto Díaz Casanueva, y otro documental que se llama Poetas del Sur. Gonzalo Rojas, Humberto Díaz Casanueva, Poetas del Sur, y nuevamente enfrenta a José Donoso en un documental titulado Donoso por Donoso. Luego funda la Escuela de Cine Chile, que según entiendo todavía la dirige. No, ahora estoy en la Universidad de Chile. Ahora está en la Universidad de Chile, mira. Muy bien, muchas gracias. Dejo con ustedes a Carlos Flores. Gracias por la presentación. Bueno, se preguntarán por qué le puse este nombre tan extraño a esta presentación. Nada se pierde, todo se transforma. Y esto la idea que tengo es poder comentar con ustedes 3 o 4, por lo menos, de un conjunto grande, pero 3 o 4 aprendizajes que hice en este contacto con Donoso en 2 documentales, que fue extremadamente fructífero para mí. Y mostrar un par de trozos donde Donoso instala 2 conceptos que a mí me parece que son trascendentales. Pero de todas maneras todavía se podría preguntar qué tiene que ver esto con Nada se pierde, todo se transforma. Bueno, una pequeña anécdota. En ese periodo, que fue el año 76, cuando filmé el documental Pepe Donoso, entre las cosas que hicimos fue ir a Isla Negra a filmar la casa de Neruda. Estábamos en el año 76, entonces ir a filmar la casa de Neruda era complicado, pero Pepe Donoso era una figura importante
y eso nos permitía un montón de ventajas, entre otras poder entrar a la casa de Neruda. Y fui yo con el equipo de la cámara, el sonido, en fin, y me imaginé una secuencia espectacular, Donoso recorriendo la casa y nosotros filmando, en fin. Pero cuando íbamos entrando nos dijeron que no se podía filmar, ni sacar fotos, ni nada. Entonces nos dimos una vuelta por la casa de Neruda sin poder filmar, y las cosas que pasaron fueron muy interesantes. O sea, los comentarios que hacía Pepe de la casa de Neruda eran absolutamente excepcionales. Y claro, habría sido fantástico que hubieran quedado registrados. Uno de ellos, me acuerdo, que a mí me divirtió mucho porque todo el mundo tiene una especie de mirada media teológica, y Donoso miraba y decía, oye, qué mal gusto tenía Neruda. Entonces, encontré espectacular eso, pero lamentablemente no lo pude registrar. Bien, salimos de la casa, yo estaba medio entristecido y silencioso, y fuimos a almorzar, y Pepe me pregunta, ¿qué te pasa? Sí, le dije, que me da lata no haber podido filmar. Y él me dijo, no te preocupes, me dijo, nada se pierde, todo se transforma. A mí me parece que esa es una clave para el cine documental, o tal vez también para la creación literaria. Es decir, no somos paparazzi, me dijo, en el fondo. No hay que filmarlo todo. Lo importante es experienciar todo, porque esa experiencia del recorrido sin filmar, que a mí me cargó, se transformó en otras cosas que aparecen en la película, y entre paréntesis, y entre otras cosas, y entre paréntesis, está operando aquí, digamos. O sea, efectivamente, nada se pierde, nada se transforma. Me parece que es una clave de trabajo para la operación de arte, además de la física, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, ese fue uno de los aprendizajes, por eso le puse así a esta intervención. Y el segundo, muy interesante, es que voy a aprovechar con las anécdotas y después voy a mostrar la secuencia que quiero mostrar. No sé si está mi amiga que iba... está listo. Estamos filmando, esto ocurrió la filmación posteriormente al viaje que hizo Pepe por razones de la muerte de su mamá. Entonces, Pepe llega a Chile y a través de amigos, en fin, Esther Mate, que nos colaboró, supimos que estaba Donoso en Chile. Nosotros éramos un grupo de cineastas que habíamos decidido quedarnos en Chile a pesar de las dificultades que había, y que estábamos pensando qué película podíamos hacer sin que nos metieran presos, digamos. Y se nos ocurrió que una película sobre escritor era una película que podía hacerse sin restricción alguna de censura, y sin que nadie nos pudiera reprimir. Bueno, y por ahí mi amigo Carlos Olivares, un escritor de cuentos, que fue invitado por Esther Mate, en fin, se sentó cerca de Donoso y le dijo que queríamos hacer una película, etc. Bueno, no voy a latearlos con el conjunto de esas anécdotas, del hecho que terminé yo entrando a la casa de Pepe, que estaba en Avenida Holanda, una casa que aparece en la película, que era la casa de su familia. Yo un poco aterrorizado porque, bueno, no había leído mucho de Donoso, y él me había preguntado si había leído El obsceno pájaro. Yo, por cierto, no lo había leído, estuve a punto de mentirle, pero después pensé me iba a pillar en 2 minutos. Entonces dije, no, la verdad he leído los cuentos, eso era cierto. Entonces me dejé que buscar el libro inmediatamente. Y partimos a buscar el libro a la casa grande de Avenida Holanda, y ahí curiosamente estaban tocando a Wagner, y Pepe me dice, aquí siempre hay olor a pasto mojado, en un jardín increíble, y alguien está escuchando a Wagner. Bueno, y por ahí estaba sentado el papá de Pepe, triste, me imagino, porque había muerto su señora hacía 3 días. El Pepe me dice, ¿sabes qué? Hay que entrevistar a mi papá. Yo no lo tenía contemplado en la película, pero me dice, no, hay que... Yo le digo, pero Pepe, acaba de morir su señora. Ah, me dijo, siempre hay que confiar en la vanidad de la gente, no te preocupes. Segundo aprendizaje. Y ahí él está instalando una cuestión muy importante, el hecho de que una entrevista siempre es la construcción de nuestra imagen querida. O sea, una entrevista siempre, aunque uno diga que no, siempre es atractiva, porque siempre da la posibilidad de fabularse, ¿ah? Y eso Pepe lo tenía extraordinariamente claro. Eso también es una pista
para el documental, ¿no? Y bueno, después de la entrevista de Donoso, de Donoso papá, digamos, salieron cosas muy importantes que no vamos a ver ahora, pero que hay un momento en que el papá de Donoso le dice a Donoso que no leas tanto, le dice. O sea, Pepe le reclama por una cosa que el papá le había dicho: no leas tanto porque la literatura te va a hacer perder tu voluntad. Y ahí se produce una discusión porque Pepe le alega que su papá nunca confió en él, en fin. Bueno, pero esos dos son los primeros dos aprendizajes de los 4 que quiero contar. El primero es que nada se pierde, todo se transforma. Y segundo, fundamental para el documental, siempre hay que confiar en la vanidad de la gente, porque una entrevista siempre es una construcción, incluso la que hice de Pepe en este documental. Él también se está fabulando, él también se está inventando. O sea, en el fondo yo también confié en la vanidad de Pepe Donoso. Ahora sí, sería necesario hacer el clic. Les voy a mostrar los 10 primeros minutos de otro de los aprendizajes, que ahora sí quedó. Si pudiera apagar la luz. Qué raro que dejen sola a una niña tan chica en un jardín tan grande. Esto lo escribí hace 20 años, viendo a mi sobrina Claudia jugar en este jardín al que regreso. Claudia ya no tiene 3 años como esa niñita, pero parece que el tiempo se hubiera quedado detenido en los ritos, en los árboles, en las flores, en los movimientos que siguen siendo los mismos. De la silla, las campanas, los bronces, los encuentro iguales. Si en esta casa tan repleta de monstruos, de madera en las sillas, no tiene alguna referencia con los monstruos que, según los críticos, pueblan mis novelas. No son mis abuelos, mis tíos,
mis bisabuelos, mis parientes, pobres, ricos, los que son esos monstruos. ¿Qué referencia hay? La labor del escritor es una labor de ciego. Uno nunca sabe las cosas que ve hasta que no las escribe. Cuando era muy niño me tiene que haber quedado muy grabado en el fondo. Y quizás esto me haya hecho transformar a muchos de mis personajes en personajes monstruosos. Bueno, me pareció, este es el comienzo de la película y me parece importante lo que dice aquí Pepe, y que para mí este sería el tercer aprendizaje. Él dice: la labor de un escritor es una labor de ciego. Uno no ve las cosas que ve hasta que no las escribe. Es decir, la literatura como una máquina de pensar. Y la aparición de la imagen, digamos, es producto de una operación física, material, de inscribir algo sobre un soporte. Y es ahí donde se produce el pensamiento. A mí me pareció ese un momento que, o sea, un dato que para mí fue muy importante y que yo creo que es central en la producción artística, más en el cine que en la literatura. Yo creo que esto, un estudiante de literatura, un escritor lo tiene súper claro, pero no pasaba así con el cine. La idea de que la creación es un acto de resistencia a la idea que está antes de la operación misma de crear. La labor de un escritor es una labor de ciego. Y el contenido entonces no está antes de la escritura. La inteligencia no está antes de la escritura. Inteligencia y escritura son una pura cosa. Y ahí yo también, y ese fue el aprendizaje, entendí el cine como una máquina de pensar. Una cosa que parece curioso, pero que no es común de aceptar en el trabajo cinematográfico. Y aquí, para cerrar la idea, otra frase de Pepe en el proceso mismo de realización de la película, que fueron 15 días muy intensos, en que conversamos mucho, en que viajamos y tomábamos tragos, en fin. Y él me dijo con respecto a esto también una cosa interesante, la idea de que las vacas, decía él, comen pasto y sin embargo producen leche. Decía, estos monstruos de las mesas y de las sillas, que tienen una instalación tan precaria, tan inocente, que uno podría pasar sin mirar, se pueden transformar en uno de los monstruos geniales de la novela del obsceno pájaro de la noche, por ejemplo. Porque él también sostenía, y esto también vinculado a la idea del pasto, es otra cosa que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con la idea de que el escritor nunca ve las cosas que ve hasta que no las escribe, o sea, la idea de la experiencia. Y él decía muy curiosamente, y de manera chistosa, decía: yo me aburrí de sufrir, de ser pasto del dolor, y ahora transformé el dolor en pasto. Que me parece una idea muy determinante para los efectos de poder construir obra. Y si estamos en los 20 minutos... no llegaste todavía. Estamos. Bueno, él es Edomir Goix, no sé si se acuerdan de él, un escritor, un teórico espectacular, que aquí habla sobre Donoso, pero no lo vamos a escuchar a él, sino que vamos a escuchar la próxima intervención de Donoso, donde se refiere como complementando esta idea de que uno no ve las cosas que ve hasta que no las describe, que la labor, hablando de las casas que recorrimos por Santiago, y que él me mostró y sobre las cuales él desarrolla la idea de la metáfora.
Estos son algunos de esos aspectos que han hecho que la crítica de hoy, europea o norteamericana, hispanoamericana, reconozcan en la obra de Donoso un extraordinario narrador y todavía más un configurador, un creador de mundos realmente notables. Vivía la Rosalba Guzmán. La Rosalba era la que nos hacía los pantalones cuando éramos chicos, era sastre, era costurera, y de esa gente un poco allegada a las familias burguesas como la mía, pero que no pertenecían propiamente a ella como las actividades. Ella era independiente, era una artesana. Mi madre nos traía para acá cuando éramos chicos, y de alguna manera los patios como este, las casas derruidas del antiguo patriciado, entiendo que esta era la casa de una familia Portales en un tiempo, han sido una cosa que me han plagado la imaginación, el decaimiento y la ruina, y se encuentra esta casa está en todas mis novelas. Quiero decir que para mí es imposible expresar las cosas con realismo o con naturalismo. Entonces, ¿qué sucede? Casas como esta se transforman en fantasía, se transforman en metáfora. Entonces, de alguna manera, la metáfora no es un retrato fidedigno de esto, sino que es un material hasta cierto punto opaco y con vida propia, que se me escapa de las manos, que yo no sé dominar, que es mucho más grande de lo que yo comprendo. Yo no entiendo lo que son mis metáforas. Pero y cuando yo describo una casa como esta, o hablo de una casa como esta, yo lo hago con la espontaneidad más grande, pero de repente se me transforma en metáfora y me crece, y me crece, y me crece, y se me escapa de las manos. Entonces, la metáfora es el medio de expresión. La metáfora está fundada en una realidad, en cosas que yo no sabía que había visto. Yo ni siquiera me había dado cuenta que había visto esos techos rotos, ni estas cosas, ni la sociedad del patio, ni nada. Pero digamos, ciertamente quedaron grabados en mí. Y luego, ¿qué sucedió? Que al escribir, la máquina me sacó eso. Entonces se produjo la metáfora al escribir. Hace 12 años que no estoy en Chile, hace mucho más tiempo que no venía a esta casa. Y sin embargo, es esta casa la que sigue viviendo en mi imaginación como el... Bueno, yo creo que con esto, si no vamos a ocupar mucho tiempo, pero se redondea la idea, ¿no?, de que la labor de un escritor es una labor de ciego que a mí me parece fundamental, y la idea de que nada se pierde, todo se transforma. Una idea que Lavoisier lo planteó en la física, pero que en la literatura y en el cine tienen importancia, creo yo, como estrategia de producción de sentido. Bueno, habría mucho más que contar, pero me parece a mí que con esto por ahora es suficiente. Perfecto, tenemos tiempo para preguntas. Si es que alguien quiere intervenir, este es el minuto.
Están todos en la oscuridad, así que no los veo. Si quien tenga una pregunta va a tener que agitar el brazo o hacer un sonido particular para que yo me dé cuenta. No hay nadie. Qué bueno, porque yo tengo muchas preguntas. No, ahí tiene la luz. Con la luz vienen las preguntas. Ya, no sé si alguien tiene... Bueno, yo puedo iniciar alguna de estas preguntas. A ver, puedo distribuir una pregunta para cada uno y después ahí cada uno la va respondiendo. Primero para Daniela, quien habla sobre la relación especular, señalando una cantidad de paralelos, y después los espejos que ella describe entre Vázquez y Donoso son espejos que distorsionan. Uno convexo y el otro cóncavo, porque están aumentando o disminuyendo, y estos se asientan en, digamos, las relaciones homoeróticas entre los personajes. Pero por lo general, y esta es la pregunta, por lo general, Daniela, las relaciones especulares tienden a replicar una escena sobre otro formato, sobre otro soporte, con el fin de dar a conocer aquellas cosas que en la escena original no se pueden representar. Por lo general, digamos, esa es la función especular dentro de la literatura, pero aquí tú estableces una relación especular entre dos autores. Ahora, nos queda claro que eso es así con lo homoerótico. O sea, efectivamente, en un lado hay algo más acabado o incluso se sobrepasa, digamos. Pero quería saber si es que eso no se puede también llevar a otra área. Por ejemplo, qué es lo que sucede con el lenguaje, con la relación con el lenguaje. Si hay también ahí algún grado de especularidad, y si es que en uno de los dos, digamos, hay una realización mayor o hay una extralimitación mayor al lenguaje que están reflejando. En el caso de Andrés, me llama la atención esta graduación, digamos, donde se transita desde lo visual hacia lo acústico o viceversa, y lo presenta como dos dimensiones entrelazadas, conectadas. Y yo quería preguntarle a Andrés, ya que él entiende esta noción de paisaje urbano como el lugar donde el autor ensaya su voz, que es también el lugar, digamos, donde un pintor ensaya el trazo, un lugar de ensayo, digamos, para poder formarse. Si es que acaso esta visión visual, esta dimensión visual o acústica, no están conectadas porque una conduce a otra, sino que en realidad son ambas traducciones de algo original que es una tercera dimensión. Por ejemplo, el movimiento, o por ejemplo el tiempo, que son dos cosas muy difíciles de plasmar, y entonces en algún minuto o se plasma visualmente o se plasma acústicamente. Y en el caso de Carlos, quería saber tu opinión justamente sobre esta última palabras que muestras tú de Donoso, de la casa como una metáfora. Y bueno, arquetípicamente la casa siempre se ha mostrado como una metáfora, pero me pareció, y me gustaría saber tu opinión ahí, que Donoso se refería a otra cosa. No se refería como con el arquetipo de la casa con la cual soñamos, que representa el yo, etc., sino que se refería a una casa como una metáfora general, digamos, que se descubre tardíamente, digamos, como lo que tú decías en un principio, que se descubre con esa vista que solamente acontece cuando se escribe.
quería saber cuál es tu opinión sobre eso como cineasta, porque en tu caso, como documentalista, tú estás viendo con la cámara, digamos, que es una forma también de escritura posterior, que no se sucede cuando se está grabando, filmando, sino quizás en el montaje. Ahí no está sé. la escritura. Claro. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Me gusta la expresión de estos paralelos. ¿Ya? Yo hablo también de puentes intertextuales, paralelos. Y en el tema del lenguaje, la verdad es que, bueno, quien problematiza sobre la novela de la ausencia es Donoso, ¿no?, en su texto Ítaca o el regreso imposible. Y él habla de este lenguaje vernáculo, es que esta suerte de añoranza que a medida que pasa el tiempo, ¿verdad?, lo van olvidando y lo van recreando. Por ejemplo, el uso del lenguaje vernáculo en El jardín de al lado. Hay español de Chile, ¿no? Recordemos, por ejemplo, aquel momento en que hay un rayado en la pared del frente del edificio de Pancho Salvatierra, que solo es entendible por chilenos. En el fondo es un español de Chile, que causa el terror, ¿no?, de Julio y Gloria, que van corriendo a pintar, ¿verdad?, esa pared. No voy a replicar lo que dice porque creo que casi todos debemos saber a qué me refiero. ¿Ya? Y causa cierto terror, es de alguna manera algo ominoso, ¿no? Es una suerte, ¿no?, de un peligro, ¿verdad? O, por ejemplo, pienso en el obsceno pájaro. Pienso que cuando utiliza las palabras, como cuando dice que le va a hacer nanay, todas esas palabras están en cursiva, ¿verdad? En cambio, en Vaqués, incluso él en una entrevista dice, y eso está muy claro, sobre todo frente a un hombre armado, cuando él en una entrevista dice, yo soy tanto chileno como francés, como lo puse en la cita, ¿verdad? Pero en esta novela no va a estar ni una palabra en francés, ni una palabra de un lenguaje vernáculo, por ejemplo, el lenguaje de las nanas. En cursiva, todo el lenguaje va a ser como un lenguaje mancomunado. Ya este ciudadano del mundo que es Vaqués, él va a sentirse tanto francés como chileno en ese sentido, y así lo va a manifestar frente a un hombre armado. De hecho, por ejemplo, hay un momento en esta misma novela que están en el campo de los primos, ya donde está Thierry y Patrice, así unos nombres muy franceses, y de hecho el cuidador es Moustache, no es Bigotito, ¿ya? Y sale Patrice diciéndole a Bigotito, así como, pero si tú soy el rondín, ¿ya?, tú tenés que cuidar. Entonces es muy chistoso ver cómo tenemos esta persona, ¿no?, con este constructo tan francés, ¿no?, que la Verrie es la finca que está, ya, en la que están los primos de L'Auvergnat, así, pero todo muy francés, ¿no? Pero nos aparece esta Patrice, ya, diciéndole al rondín, ¿tú no soy el que cuidáis acaso? Ya, así, pero con un lenguaje extremadamente chileno, o sea, tan chileno que llega a caer como en la falta, porque tú no eres, ¿verdad? Pero ya en la jerga más popular posible. Ya, es decir, en ese sentido, Vaqués no va a llevar el lenguaje solo a las nanas, sino también a los primos franceses. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, mientras que tal vez en Donoso, como el ejemplo del jardín de al lado o del obsceno pájaro, va a estar o este temor o esta marca a través de la cursiva, ¿ya? En Vaqués simplemente fluye. ¿Ya? Entonces ahí está el mismo lenguaje, que es el punto de convergencia. La divergencia es el cómo lo utilizo. ¿Ya? Y eso es en el fondo lo interesante de estos puentes intertextuales, que si bien son un punto de convergencia, en su tratamiento divergen. Perfecto. No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Andrés. Claro. Bueno, Rodrigo plantea una pregunta que es interesante porque es compleja, ¿verdad? Y para la cual comparto un esbozo, ¿verdad?, de respuesta. ¿Sí? Y la pregunta de Rodrigo tiene que ver con la forma en que el tiempo
también está actuando en este entramado que conlleva tanto lo visual como lo acústico. La pregunta, Rodrigo, o cuando tú levantas la palabra tiempo, en tu pregunta, es bastante interesante porque en mi caso yo trabajo con las crónicas de José Donoso, ¿ya? Y un aspecto importantísimo de la escritura cronística es precisamente el anhelo de cronizar un tiempo contingente, un tiempo actual, ¿ya? Sin embargo, bajo ese punto de vista logramos percatarnos de que las crónicas de José Donoso son a todas luces, en ese sentido, crónicas siempre literarias, ¿ya? Si tuviésemos que calificarlas, creo que antes de incluso denominarlas de crónicas urbanas, podríamos decir que son lisa y llanamente crónicas literarias. ¿Y por qué? Porque acá en estas crónicas el tiempo está en constante estado de rupturización, en constante estado de fragmentación. En esta crónica que yo citaba en el trabajo, que se llama Los barrios bajos de Santiago, esta crónica presenta una suerte de coda o una extensión. Y el nombre de esa extensión de esta crónica es precisamente De mis tías, la más bella. Y es en esta crónica en la que José Donoso recuerda sus visitas a las casas en las que él vivió durante la niñez y la juventud. Cuando se refiere a esta casa que para él habría sido emblemática, que es una casa de 3 patios, él recuerda una serie de registros sonoros que tienen que ver con el dominio de lo doméstico. Y esos registros están asociados, vinculados con, por ejemplo, las oraciones de las ancianas que vivían allí. También tienen que ver con el trajín doméstico, como decíamos anteriormente, y a los cuchicheos y a las hablas que se van figurando entre los mayores y también entre las personas que trabajaban en la casa como empleada doméstica, ¿tá? Por lo tanto, el tiempo actual deriva en un tiempo pretérito, y uno podría quizás llegar a la conclusión de que finalmente hemos llegado al arribo de un espacio temporal sobre el cual no se van a efectuar nuevas transformaciones, pero una vez más nos damos cuenta que ese tiempo pretérito es interpretado a través del recuerdo y de la reminiscencia, ¿ya? Por lo tanto, no existiría en ese sentido, o bajo mi punto de vista, por lo menos, un territorio fijo, sino que más bien lo que nos presenta José Donoso en sus crónicas es una espacialización tanto del tiempo como de la idea del espacio, que se prefigura a través de algunas representaciones paisajísticas, ¿tá? Por eso también para mí es importante ver hasta qué punto el mismo concepto de paisaje o de paisaje urbano encuentra una nueva deriva bajo el ámbito del recuerdo, de la nostalgia y de la reminiscencia, y esa nueva deriva quizás estaría vinculada, mejor dicho, a la idea de un paisaje interior, de un paisaje metaforizado por la memoria y por la escritura de José Donoso. Por eso me parecía tan interesante lo que comentaba hace un momento atrás Daniela y también Carlos sobre el problema de la metáfora en José Donoso, ¿tá? Porque obviamente la metáfora permite a José Donoso no solamente, y esto es muy importante, no solamente embellecer, no solamente entregar una dimensión estética en su escritura, sino que creo que esa dimensión metafórica, como también la dimensión paisajística y la reminiscencia, se convierten en instrumentos epistémicos, es decir, instrumentos a través de los cuales es posible conocer y construir un mundo. En este caso, en el espacio literario o en el espacio escritural de las crónicas de José Donoso. Eso es lo que podría esbozar al respecto. Perfecto. Porque la pregunta, Rodrigo, es amplia y es compleja, pero efectivamente, claro, el paso de lo visual o de lo visible a lo imaginativo, ¿ya? O a lo acústico, o a las imágenes sonoras que produce la esfera de lo acústico, tienen que ver también fuertemente con la forma en que se va representando y se va configurando literariamente la noción de espacio y también la noción de
tiempo. Bajo este punto de vista y en esta coyuntura de la investigación, yo estaría inclinado a asociar ese espacio, por lo menos, con la figura del paisaje urbano. ¿Tá? Así que eso, gracias Rodrigo por la pregunta. Bueno, respecto a la idea de la casa y qué estaría, bueno, difícil saber qué estaría pensando, pero qué estamos pensando nosotros, qué estaría pensando. Y yo quisiera hacer una conexión con lo que se ha dicho y con el tema del recuerdo y de la memoria, sobre todo por un punto que tiene que ver con Mauricio Baqués. Cuando terminamos la película, el productor Guillermo Camp viajó a España a mostrársela a Pepe. Y naturalmente que está Baqués. Y Baqués nos mandó una serie de regalos y cosas, y entre ellos una postal. Y en esa postal, que era una postal con fondo blanco completo, acá atrás decía una sola cosa: memoria. Háblame la jugada. Memoria. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí se instala el tema del recuerdo como un factor determinante contra la muerte. ¿Te fijas? Y yo creo que eso está cruzado con todo lo que hemos dicho, con el tema de las casas, en fin. En el entendido de que crear es descubrir, pero también es inventar, y estas dos cuestiones, el descubrimiento y el invento, según lo que dice Pepe, pero también creo yo que es así, tiene que ver con el recuerdo. Es decir, uno lo que crea es algo que está recordando de las maneras más distorsionadas, pero es en el recordar donde ocurre la invención. Entonces, porque ahí es donde se está transformando la experiencia. Y por eso los monstruos de la silla y todo eso pueden ir a dar con el tiempo a cualquier cosa, ¿no? Y pueden cruzarse con todas las cosas, porque si no porque es la manera de a través de la memoria no morir, ¿no? Porque él dice memoria. Si no fuera por ti me moriría. O sea, es el recuerdo que es la construcción de lo nuevo también, porque el recuerdo hace posible el descubrimiento. Y por lo tanto, y vuelvo a esa frase de Deleuze que me gusta tanto, el acto de resistencia. O sea, la escritura, la creación como acto de resistencia. ¿Y resistencia a qué? A una mirada convencional del mundo, o a la misma mirada del mundo. Y gracias a esta operación de memoria se hace posible entonces el encontrarse, en volver a ver. Se hace posible volver a ver. Y eso yo creo que es lo que pasa también con las casas. Pero la metáfora es una operación que lo que hace es permitirnos volver a ver también. Es decir, es atribuirle a las cosas, a una cosa, un atributo impertinente. Y en esa adecuación de lo impertinente con la cosa surge lo nuevo. Y ese es el acto de resistencia esencial. Por eso que Donoso dice, el escritor, la labor del escritor es una labor de ciego, porque la labor de ciego, ¿cuál es? Es ponerle a las cosas impertinencia, que es el trabajo de montaje en el cine. Y aquí, porque finalmente, para cerrar la idea, yo creo que todo está vinculado a este problema que vivimos, que no podemos pensar lo que queremos. Pensamos lo que podemos, en realidad. Y pensamos lo que podemos, es decir, pensamos lo que podemos pensar con el lenguaje que hemos heredado. Entonces, la metáfora y el recuerdo que permite invención, lo que nos permiten justamente es desplazarnos un poquito más allá de eso que podemos pensar. Y ahí está el acto de resistencia, realmente. Entonces, en ese sentido, Donoso fue un escritor político. Que yo me acuerdo cuando filmé esta película, que era en plena dictadura militar, mucha gente me dijo que por qué hacía una película sobre un escritor burgués, en un momento que estábamos en plena lucha contra la dictadura militar, yo viviendo en Chile además. Y bueno, creo que ahí también yo actué como un cineasta ciego. Y en la propia operación de hacer la película fui descubriendo todas estas cosas
que a mí me parece que fueron relevantes en mi aprendizaje y por lo tanto también entendí que el cine y yo creo que la literatura también, y es una cosa que conversamos mucho con Donoso, no puede cambiar el mundo. Lo que el cine puede hacer, y yo creo que la literatura puede cambiar la literatura. Y el cine lo que puede hacer es cambiar el cine. Y en esa medida puede cambiar el mundo. Entonces la casa es como algo que se transforma desde el recuerdo o desde la experiencia a partir de la propia operación de marcar, de inscribir, que es un acto de pensamiento y de producción de sentido. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes tres por sus respuestas y también gracias por compartir también su investigación, su experiencia y sus lecturas con Donoso. Un aplauso, por favor. Ahora corresponde la pausa de almuerzo. Sí. Los dejamos totalmente invitados a las 2 de la tarde, la mesa de espacios de la narrativa donosiana. Así que, y bueno, afuera está la Feria de Libros y la exposición de Juan José Richards. Muchas gracias. El epígrafe de paréntesis. Ah, por eso yo no. Sí. Usted tiene esa hoja. En algún lado la puedo tener.